tipo intrínseco, intrínseco. Cuando las respuestas se desencadenan por un proceso antigénico extrínseco, cambia nombre a hipersensibilidad. Y al final lo vamos a ver. Muy bien. Entonces tenemos varios tipos de procesos asociados. Todos van a desencadenar inflamación. Todo lo que implica inflamación. Hemos visto que el proceso inflamatorio pues no es algo completamente inocuo. Siempre deja algún rastro, siempre deja un daño, ¿no? En especial la inflamación aguda. Estos precisamente van a desencadenar una inflamatoria aguda con la subsecuente lesión tisular. Muy bien. Estamos en orden, ¿no? Muy bien. Esto es lo que vamos a estudiar. Ya hemos visto mucho el proceso inflamatorio, pero esta vez lo vamos a ver aplicado a respuesta normalizada. ¿Bien? Bien. Continuamos entonces. La inmunidad, ¿sabes? Puede ser respuesta natural o innata, o puede ser respuesta específica o adaptativa. En el caso de lo natural, como nos está indicando aquí el padrón de la respuesta innata, lo que vamos a tener es polimorfonucleados asociados, ¿no? En el caso de la inmunidad humoral, pues que vamos a tener moléculas innatas. Vamos al proceso complemento. Hemos estudiado en el proceso inflamatorio el complemento, recuerdan, con sus cualidades. Teníamos cualidad de sonización, la propiedad quimiotaxis y la del ataque a la membrana. Son 9 las que van desde C1 hasta el C9. Bien. En el caso de los polimorfonucleares, ya saben cómo reconocerlos. Los polimorfonucleares tienen múltiples formas de núcleo. Aquí tenemos a los neutrófilos en especial, pero también podemos tener la respuesta de proceso inflamatorio de eosinófilos y basófilos. A pesar de que la más frecuente es la neutrofilia, podemos encontrar con algunas patologías, y aquí van a tomar mayor relevancia, la eosinofilia y la basofilia. También encontramos el nexo del proceso inmunitario, los macrófagos, vamos a tener a los macrófagos asociados. Y los linfocitos, los que van a ser los natural killer, ¿no? En el caso de la respuesta específica o adaptativa, ya cambia. Hemos dicho que esto es más organizado, ¿no es cierto? El componente oral está dado gracias a los anticuerpos, a las inmunoglobulinas, a la IgA, IgG, IgM, IgD. Muy bien. Y la respuesta celular está dada gracias a la célula final del proceso inmunitario, las células que tienen los núcleos voluminosos, que le dan inmunidad celular y las que le dan inmunidad oral al linfocito.
La inmunidad humoral, sin embargo, está dada gracias a la evolución de una célula inmunitaria, que es el linfocito B, que se va a transformar en la célula plasmática. ¿Qué fue? Muy bien. Tenemos dos tipos celulares, los linfocitos T y los linfocitos B, los cuales van a desencadenar la respuesta tanto celular y las células plasmáticas, la formación de anticuerpos. Tenemos acá los mismos componentes que estamos viendo acá, ¿no? Solo que estos no van al complejo de cara membrana, pero sí tienen la capacidad de opsonizar y producir quimiotaxis. Pero es más selectivo, mucho más selectivo. La respuesta es selectiva en la inmunidad adaptativa, mientras que la respuesta innata es a nivel general y esta es lesiva. Muy bien. Ahora, una asociada a la otra, habíamos mencionado previamente, la inmunidad innata tiene por precisamente esta célula que va a marcar una asterisco, la célula dendrítica o el macrófago tisular. ¿Mm? Se produce un daño, una alteración de la barrera, digamos, ¿no? El primer mecanismo de respuesta va a ser la barrera epitelial. Ese es el que protege si un compartimiento. Olviden que el proceso inflamatorio se desencadena siempre, siempre, siempre en el tejido conectivo, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente existe una alteración de la primera barrera, la barrera fisiológica, la barrera epitelial. Los microorganismos, estos antígenos que hemos mencionado, son los causantes. El antígeno desencadena la respuesta del tejido conectivo, entonces empieza a existir la migración de polimorfos. Empieza a existir la aplicación de el complemento, vamos al complemento, ¿no? Y las células las neutrophil killer y las células dendríticas AT. Aquí estamos viendo parte del macrófago dentro de su citoplasma. Ahí se va a denominar epitopo. Tenemos entonces el consumo de agente lesivo y la conglomeración del mismo en una zona especial del macrófago que llaman el epitopo, lo transporta dentro de su citoplasma, ¿no? Y a este lo va a llevar hacia un ganglio linfático. Y aquí se pues, esto se llama presentación antigénica. ¿Bien? Lleva el antígeno, ganglio linfático, lo transporta hacia una célula de memoria. La célula de memoria entonces empieza a descargar una serie de procesos de replicación clónica después de establecer su especificidad hacia ese antígeno y va a desencadenar la formación de receptores específicos de membrana. Entonces, esta se va a especializar a desencadenar una respuesta contra el proceso lesivo inicial. Su objetivo es formar una respuesta rápida. Lo propio con los linfocitos, pero los linfocitos van a empezar a desarrollar otro tipo de receptores de membrana, los cuales van a desencadenar la formación de anticuerpos, de inmunoglobulina. Estas inmunoglobulinas se van a asociar a la bacteria o al proceso antigénico, de hecho, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, los linfocitos T y los linfocitos B van a dar una respuesta, ya sea humoral o una respuesta celular. Como podrán ver en el rango del tiempo, esta es mucho más rápida. Esta es rápida. Dura aproximadamente hasta unas 12 horas, ¿no? Mientras que el proceso adaptativo inmunitario
Tarda más tiempo en formarse, pero este es permanente, se va a mantener durante toda la vida. Y la siguiente vez que el paciente tenga contacto con el mismo patógeno, esta respuesta se va a simplificar porque ya se ha conformado y va a activarse la inmunidad adaptativa. Pero inicialmente todos los procesos infecciosos, los procesos inflamatorios, van a nacer con la respuesta innata, ¿no es cierto? Lo que hace la respuesta adaptativa, modular la respuesta para que el trastorno encadenado por el proceso inflamatorio sea mucho menos lesivo y por otro lado, mucho menos prolongado, ¿no? Por ejemplo, nos enfermamos de la gripe y tenemos el primer contacto con el agente viral, pues cuando no tenemos contacto, o sea, cuando es la primera vez que tenemos contacto, pues el proceso inmunitario innato se va volviendo mucho más prolongado, ¿no es cierto? Pues el proceso inflamatorio dura 1 a 2 semanas. Ahora, en el caso de que hayamos desarrollado cierto proceso de inmunidad contra esa cepa viral, pues eventualmente pues, va a durar 1 o 2 días y después la sintomatología va a ceder, ¿no? Entonces, mientras mejor se desarrolle la inmunidad adaptiva, pues vamos a tener una respuesta innata más limitada. ¿Mm? Las respuestas adaptativas es el objeto del proceso inmunitario, porque esta es regulada y va a afectar solamente a la gente causal, que la inmunidad innata, pues hemos dicho que causa un desastre dentro del mucosa o del tejido conectivo. Ahora, ¿cómo se desencadena esto a nivel de la membrana? Tenemos acá un producto bacteriano. El producto bacteriano se va a asociar a dos posibles receptores. El receptor tipo TOL, receptor tipo TOL, eso quiere decir TRL, y la lectina, ¿m? Que es otra molécula de membrana, otro receptor de membrana asociado a la membrana plasmática. Entonces, esto va a desencadenar una respuesta citosólica. ¿M? La respuesta citosólica, como su nombre indica, se desencadena en el citosol o en el citoplasma, en la solución celular o en el citoplasma. La respuesta citoplasmática incide con las respuestas de un receptor intracitoplasmático llamado NOD, ¿ya? Entonces, ¿dónde está este receptor? Va a migrar hacia el citosol con el producto bacteriano creado. Entonces, el receptor tipo NOD se pliega dentro del citoplasma y vamos a tener su asociación hacia este mismo agente, que va a ser el antígeno. Este es el peptidoglucano bacteriano de la célula, producto de la célula que ya ha sido consumida, que ya ha sido dañada, deslizada. Esto es por. Y entonces tenemos un receptor, el receptor tipo RIG o RIG. Este va a desnaturalizar este peptidoglucano un vírico. Muy bien. Y el toll-like receptor, el receptor tipo toll, también tiene otra vía que va por vía endosómica. Endosómico quiere decir que lo va a llevar hacia el núcleo. Los ácidos nucleicos de los microbios ingeridos pueden llegar hacia el núcleo y desencadena, perdón, una respuesta anular. Esta bacteria se puede asociar a varios tipos de moduladores intraplasmáticos para formar un inflamosoma. Tenemos a los detectores, el NR3, tenemos al proceso, al adaptador, es una proteína también citosólica, y la caspasa, que habitualmente se encuentra inactiva. Entonces, este receptor más voluminoso va a desencadenar la liberación por medio de la activación nuclear de las interleucinas, las cuales van a ser secretadas hacia el exterior por algunos tipos celulares, entre ellas las células epiteliales y células inmunitarias. Muy bien. Entonces, inicialmente tiene que existir, como estamos viendo, respuesta en ambos casos, ¿no? Tenemos contacto con el producto bacteriano,
en ambos casos. En el primero lo que existe es reconocimiento de transporte. En el segundo caso que estamos observando acá es que este reconocimiento de transporte va a desencadenar la formación de qué? De un antígeno de citosina, de una citosina. Bien, la interleucina entonces, ¿qué va a desencadenar? Es después un proceso inflamatorio agudo por medio de la quimiotaxis. Lo que busca la célula es un llamado, este es el llamado de emergencia. ¿Para qué? Para producir contacto con las células inmunitarias, con la inmunidad y promover la respuesta inflamatoria aguda. Muy bien. Ahora, conceptos que tenemos que saber muy bien. ¿Qué es un anticuerpo? Es una sustancia proteica producida en respuesta a una estimulación antigénica. ¿Ya? Muy bien. Este anticuerpo, vamos a tener varios tipos de inmunoglobulinas. Es una sustancia proteica. Muy bien, no sé, es una molécula compleja. Las moléculas proteicas, los anticuerpos, tienen una conformación bastante, desde la más compleja que es pentamérica hasta la más simple que es monomérica, ¿ya? Pero en sí todas conforman una estructura bastante especial, ¿no? Los dos segmentos dentro de los anticuerpos, los que se encuentran los compuentes pues, de unión, los puentes de hidrógeno, muy bien. Tenemos un mecanismo a modo de pinza. Tenemos un factor constante y un factor variable, un fragmento variable, perdón. Muy bien. En esta parte desarrollan como una llavecita que tiene que tener concordancia con el agente que va a desencadenar el proceso antigénico, porque no olvidemos, los anticuerpos son respuesta adaptativa. Entonces el antígeno, como podrán ver, estoy dibujando, ay, caramba, tiene que tener el mismo patrón melladito y tienen que coincidir con ambos elementos factor variable, ¿no es cierto? Entonces, una vez tiene contacto con él, pues se cierra, aquí un área de bisagra, se cierra y se asocia. Muy bien. Entonces se cierra y se asocia. Y entonces en el factor variable tenemos aquí la zona en la cual se van a liberar moléculas de señalización. Entonces tiene una molécula, o sea, todo el tiempo va a desencadenar una respuesta quimiotáctica. Si aquí se encuentra patógeno, este es el patógeno, estas moléculas lo que van a hacer es promover contacto con el proceso inmunitario innato o adaptativo. Entonces estas van a llegar hasta el sitio, van a producir la lisis del proceso patogénico. Muy bien. Tenemos 5 tipos de agentes que son amantes de la respuesta de los anticuerpos. Eso van a ser la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina T, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G y la M. Ya. Ahora, ¿qué es un antígeno? El antígeno es este es el antígeno, el que promueve la respuesta. Es una sustancia usualmente formada por proteínas que va a estimular la producción de los anticuerpos a ser introducidos en los tejidos, ¿no? Una respuesta tiene que llevar por medio de esta relación. El anticuerpo activa, desactiva por un proceso antigénico. ¿Y por qué se va a liberar esto? Lo que hemos visto anteriormente, lisis celular, daño celular, que se cadena la respuesta de la liberación de interleucinas. Ahora, aquí tenemos nuevos términos que vamos a abordar y les voy a preguntar. ¿Ah? El apteno.
que es un apteno, es una sustancia proteica, que al combinarse con una proteína puede formar un antígeno capaz de estimular la formación de anticuerpos. Entonces, una molécula, aquí tenemos una proteína, que es, ¿cómo les podría decir? Tenemos una proteína. Es inocua, no va a desencadenar absolutamente ninguna respuesta porque el organismo no reconoce como un potencial peligro, ¿ya? Es inocua. Pero cuando llega aquí un apteno, y también es cuidado inocuo, porque es un agente que puede generar un proceso patógeno asociado, un apteno. Y si asocia con él, pues ahí dice el organismo, pucha, esto es raro. Entonces sí desencadena un proceso inmune, pero solamente cuando se asocia. Ese es el tema. Muy bien. Los antígenos pueden inducir una respuesta en las células especializadas para neutralizar el dañino y neutralizar los microorganismos. Ese es el objetivo principal, ¿no? Que estimule al proceso inmunitario, lo inicien y sean preguntas respuesta. Y verán, los antígenos pueden formar complejos con los anticuerpos, los cuales desencadenan daño en los tejidos. Así que vamos a ver tipos de proceso inmunitario alterado. Tema, no se olviden, el tema de hoy es autoinmunidad. La autoinmunidad es un proceso patológico asociado a lesión tissular. Muy bien, desencadena respuesta. Ahora, antes de empezar, pues ya estamos viendo todo, es como un recuerdo de lo que hemos visto previamente cuando estamos llevando inflamación. Los órganos linfoides son órganos primarios y órganos secundarios. Los órganos primarios son el timo, que es el sitio de especialización del linfocito T, y la médula ósea, es el sitio de formación y especialización del linfocito B. Pero no solamente de él, también se encarga de la diferenciación de toda la matriz mielte, o todos los polimorfonucleares. Todos estos son desarrollados y especializados en estas estructuras moleculares, ¿no? De estas estructuras orgánicas, perdón, no son estructuras moleculares. Y los secundarios, sitios donde se van a subespecializar a un patógeno, ¿no es cierto? Pero sucede en el linfocito T y en el linfocito B. ¿Cuál es ese sitio de subespecialización? Es el ganglio linfático, es el vaso, y es el tejido linfoide asociado a epitelios. Estos son como pistas, procesos de proceso inflamatorio, ¿no? Para que estas desencadenen una respuesta mucho más rápida y mucho más efectiva. No se encuentra en todas las mucosas. Se encuentra asociado a algunas de ellas, las más importantes. Por ejemplo, tenemos, aquí nota uno más, el BALT, ¿no es cierto? Es tejido linfoide, eso significa T. Está al revés porque está en inglés, ¿ya? Es tejido linfoide asociado, eso significa ese alt, que todos lo comparten. A, en ese caso, mucosa. En este caso, asociado a tubo gastrointestinal. ¿Mm? Muy bien. Asociado a tejido bronquial, etcétera, 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 etcétera. Aquí estamos viendo esos son los linfoides. Este es el GALT. ¿No sé, no? ¿Por qué? Entonces, tubo digestivo. Entonces, tubo digestivo. Y estos nódulos linfoides son el GALT, perdón, es el tejido límfico asociado a tubo gastrointestinal, ¿no? Estas son las placas de Peyer. Las placas de Peyer pertenecen al GALT. Y lo que estamos viendo acá son los linfoides,
vamos a ver un montón de linfocitos conglomerados dentro de una pseudomembranita, dentro de la submucosa. La respuesta inflamatoria sucede en submucosa. Entonces, si aquí ya existe eventualmente un proceso patógeno que desencadena un proceso inmunitario, estas van a producir una respuesta veloz ante ese proceso inmunitario y van a desencadenar una rápida lisis controlada del proceso atacando al tejido conectivo, ¿no es cierto? Y al tejido epitelial. Ese es el objetivo. Las células del sistema inmune, no van a olvidar, tenemos los linfocitos, los monocitos, los mastocitos, los neutrófilos y los eosinófilos. Los mastocitos, basófilos, neutocitos y los basófilos. Los mastocitos son células fijas del tejido conectivo, pero esos son células móviles. Estas células pertenecen al sistema adaptivo. Estos son los polimorfonucleares. Y tanto los linfocitos como los macrófagos, los linfocitos en especial son considerados los mononucleares, y los macrófagos son consideradas células nexo, que tienen la capacidad de transformar el proceso innato al proceso adaptativo. Muy bien. Los linfocitos pertenecen a la unidad adaptativa y su función es producir la respuesta celular inmune. Hay de dos tipos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B se denominan así porque terminan su proceso de especialización y de transforma, no, de diferenciación de de proteínas de membrana dentro de la meta ósea. Los linfocitos requieren un paso más, un paso adicional, el timo. Pero ambos son células que se van a especializar, estas en respuesta celular y en respuesta celular, pero un modo como hemos mencionado. Las células natural killer son del sistema innato. Todas estas células expresan en su superficie unas moléculas que se llaman las moléculas ED, que es el claustro de diferenciación, ¿bien? Que pertenece a familias del complemento CAM, del complejo de ataque a la membrana, pero ellas básicamente son como los metaspars reconocidas. Mm, Son más que todo para el reconocimiento, no tienen una facultad funcional, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un linfocito cualquiera, ¿no? Este linfocito, su membrita va a tener, por ejemplo, asociado este claustro de diferenciación que le va a dar moleculitas de tipo CD4. Entonces ya lo vamos a poder reconocer. Cuando expresa esta medallita, quiere decir que vamos a tener a un linfocito T CD4. Muy bien. O vamos a tener a otro que expresa CD8. Seguida vamos a ver qué cualidades tienen esto, qué diferencia tienen los linfocitos de acuerdo a su curso de diferenciación. Aquí tiene CD8 en su membranita. Entonces ya lo vamos a diferenciar como linfocito CD8. ¿Mm? Hay varios tipos de moléculas, van hasta, vamos a hacer 17, etcétera, etcétera, ¿no? Activación. ¿Cómo se activa? Requiere de memoria. Esto tiene origen en el proceso inflamatorio. Proceso, pero en el proceso, sí, está bien en la inflamación. La activación requiere memoria, la respuesta adaptativa requiere memoria celular, no se va a formar sin memoria, específica precisamente por la memoria, unas células que se queden senescentes dentro de los ganglios linfáticos, y una vez que se encadenan el proceso inmunitario, se activan y sufren expansión clonal, se van a diferenciar en múltiples tipos de células abocadas al proceso inflamatorio. Y van a interactuar con células portadoras de antígenos. También hemos hablado otra vez, pues, estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Cuál es la portadora de antígeno? El macrófago, ¿no es cierto? Sin macrófago no hay migración de la respuesta inmunitaria innata a la respuesta inmunitaria adaptativa. Muy bien. Dentro de esos grupos de linfocitos, el B es uno de los más importantes porque vamos a tener que estas células van a formar la respuesta humoral. Muy bien.
son células que forman la respuesta moral. ¿Y qué quiere decir respuesta moral? Nuevamente, la formación de inmunoglobulinas, la A, la E, la G, la M, la D. Esa es su función. ¿Y qué función tienen las inmunoglobulinas? Son moléculas que van a favorecer el proceso de opsonización y quimiotaxis. Estos forman alrededor de 10 al 15% de todos los linfocitos circulantes. Son pocos, pero su mecanismo de respuesta es el más importante. Activado prolifera, transforma en células plasmáticas. Esto también les había indicado. Estas son las que verdaderamente van a producir esto. Tenemos varios tipos, CD19, CD20, CD21, CD23, moléculas de membrana para el complemento y moléculas asociadas a IgG. Tenemos también la estimulación de los linfocitos helper tipo 2 mediante la interleucina 4. Entonces, la estimulación tiene que partir por parte del helper, del colaborador. Enseguida vamos a ver también su función. Muy bien, nos queda un minutito para esta primera sesión. Voy a mandar el link en unos 10 minutitos y vamos a culminar o vamos a dar gran parte